Desde tiempos antiguos, los textos sagrados han aludido a naciones que cumplirían un rol decisivo en los eventos finales. Entre ellas, Persia aparece en profecías que muchos modernos asocian con Irán. En este viaje exploraremos si ese vínculo es legítimo o simplemente una construcción interpretativa. Si te interesa este tipo de contenidos sobre religión e historia, considera suscribirte al canal. En el Antiguo Testamento, Persia recibe menciones significativas en libros como Daniel y Esdras, describiéndose como imperio que influye sobre reinos vecinos. Estas referencias han alimentado especulaciones de que Persia era pieza clave en los designios divinos. Muchos creyentes hoy sostienen que esas profecías apuntan directamente al Irán moderno. ¿Pero es tan directo el paralelismo como se afirma? Para entrar en materia, conviene revisar el contexto original. Cuando el profeta habla de Persia, debe entenderse ese imperio persa del siglo VI a.C., con su extensión territorial y su influencia cultural. Convertirlo directamente en el Irán contemporáneo podría depender de interpretaciones históricas y teológicas suyas más que del texto mismo. Esa tensión entre lo literal y lo simbólico es lo que genera debate. Un punto crucial es cómo se traduce Persia o los persas en los manuscritos bíblicos al español moderno. Las versiones antiguas usan Persia, los persas, pero en muchas traducciones actualizadas se conserva el término. Esa continuidad lingüística impulsa a algunos comentaristas a ver un nexo directo con Irán. Pero lingüísticamente mantener el nombre no garantiza que el significado coincide con el país actual. Algunos predicadores sostienen que ciertas profecías apocalípticas mencionan figuras cuyo dominio incluiría lo que hoy es Irán. Se cita que aquellos territorios servirían de punto de conflicto final o escenario de juicio espiritual. En ese sentido, la narrativa atrae porque sugiere que Irán ocuparía un lugar privilegiado en el drama escatológico contemporáneo. Pero, ¿hay fundamentos sólidos para ello? Al examinar las fechas y los reinados implicados, aparecen lagunas. Los profetas operaban en un marco cultural donde fronteras y nombres no eran fijos. El territorio persa del siglo V a.C. no coincide exactamente con la geografía política moderna de Irán. Esto abre la puerta a interpretaciones divergentes o a proyección de ideas modernas sobre textos antiguos. En otras palabras, ¿interpretamos los textos o leemos nuestras propias crisis en ellos? Otro aspecto polémico es cómo los líderes religiosos actuales usan esa supuesta conexión entre Irán y profecía para construir argumentos políticos o ideológicos. Hay quienes sostienen que demonizar a Irán está implícito en esa lectura. Si Irán es el destinatario de juicio divino, eso alimenta narrativas de amenaza global. Por eso el enfoque debe ser cuidadoso, sin caer en caricaturas. Dejemos espacio para la duda. La responsabilidad del intérprete es inmensa. Presentar datos, comparar versiones bíblicas en hebreo, arameo, griego traducido, y contrastarlos con la realidad moderna de Irán. No podemos basar conclusiones solo en aserciones políticas o en lo que conviene al discurso dominante. También debemos preguntar, ¿quién se beneficia si se afirma que Irán es el enemigo profético? Así iniciamos este recorrido. Examinaremos las profecías más citadas que algunos aplican a Irán, las versiones antiguas de los textos, las objeciones de los expertos y las implicaciones morales y teológicas. En la siguiente sección, abordaremos pasajes específicos del libro de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, que algunos relacionan con Irán moderno. Cuando hablamos del destino bíblico de Irán, los textos más mencionados suelen ser los de Ezequiel 38 y 39, donde aparece la célebre profecía de Gog y Magog. En esos capítulos, Ezequiel describe una coalición de naciones que vendrán del norte para enfrentarse a Israel. Entre los aliados de Gog, el profeta menciona a Persia. Aquí surge la conexión directa. Persia es Irán, dicen muchos. Pero, ¿es una lectura fiel o una interpretación condicionada por el presente? En los siglos posteriores, la imagen de Persia en la Biblia fue cambiando.
En Esdras y Nehemías, el rey Ciro de Persia aparece como un instrumento de Dios, no como enemigo. Él permite el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Este dato contradice la idea de que Persia siempre representa oposición o maldad. De hecho, la Biblia presenta a Ciro como ungido, un título de respeto y autoridad divina. Esta dualidad es fundamental. En la misma escritura, Persia puede simbolizar tanto liberación como juicio. Por eso, convertir a Irán en el villano bíblico puede ser una simplificación que ignora matices históricos y espirituales. La profecía, al parecer, no pretende señalar países modernos, sino patrones de conducta humana y espiritual que se repiten a lo largo del tiempo. Muchos estudiosos sostienen que las profecías deben entenderse como lenguaje teológico, no como predicciones geopolíticas literales. Según esta visión, Persia representa una fuerza cultural y moral más que una nación concreta. Entonces, cuando algunos intérpretes aseguran que Irán será actor clave en el fin de los tiempos, podríamos estar ante un uso simbólico de nombres antiguos para describir conflictos universales. Aún así, no podemos ignorar que Irán ocupa hoy un papel estratégico en Oriente Medio. Su historia, su identidad religiosa y su influencia política despiertan pasiones y temores. Algunos ven en eso un eco de las viejas profecías. Tal vez la Biblia no hable directamente del Irán actual, pero las tensiones y los discursos sobre el bien y el mal siguen reproduciendo el mismo esquema que los antiguos profetas denunciaban. Hay un elemento fascinante en esta conexión. La antigua Persia fue cuna del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, que influyó en conceptos como el juicio final, la resurrección y la lucha entre el bien y el mal. Algunos teólogos creen que esa herencia religiosa persa pudo influir en la visión apocalíptica de los textos bíblicos. Irónicamente, la tierra que inspiró parte de la escatología bíblica es ahora interpretada como su antagonista. El debate sobre Irán y la Biblia, entonces, no es solo religioso. Es cultural, histórico y político. Lo que para unos es advertencia divina, para otros es manipulación ideológica. La pregunta que surge es inevitable. ¿La profecía está siendo usada para interpretar la realidad? ¿O la realidad está moldeando nuestra lectura de la profecía? No se trata de defender o acusar a Irán, sino de cuestionar la tendencia humana a convertir los textos sagrados en armas. En esa búsqueda de enemigos profetizados, olvidamos que la Biblia también habla de redención, de perdón y de justicia para todas las naciones. Tal vez el destino bíblico de Irán no sea el castigo, sino una oportunidad para la reconciliación espiritual que aún no comprendemos. En la siguiente parte, analizaremos cómo las visiones del Apocalipsis y los discursos escatológicos modernos retoman estos temas y cómo diferentes escuelas de interpretación, literalistas, historicistas y simbólicas, explican el papel de Irán en el futuro profético. Cuando llegamos al Apocalipsis, el libro más simbólico de toda la Biblia, las menciones a naciones específicas prácticamente desaparecen. El foco pasa a ser espiritual, no territorial. Las bestias, los reinos y las alianzas representan sistemas, ideologías y poderes que se oponen a la voluntad divina. Sin embargo, hay quienes insisten en ver en esos símbolos la sombra de países actuales, entre ellos Irán. Pero, ¿es correcto identificar lo eterno con lo temporal? En la teología apocalíptica, la idea del norte ha sido central. Muchos mapas proféticos colocan a Irán o Rusia en ese eje, reinterpretando la frase, del extremo norte vendrán las naciones contra Israel. Pero la geografía bíblica no se corresponde exactamente con los mapas modernos. Lo que para un profeta antiguo era norte, podría no coincidir con las fronteras actuales. La advertencia de Ezequiel podría ser más moral que geopolítica. El verdadero mensaje del texto parece apuntar a un principio. El poder humano que desafía la justicia divina acaba enfrentando su propia caída. En ese sentido, Irán puede verse como símbolo, no como objetivo. Representa la persistencia de civilizaciones
que buscan definir su destino más allá de los designios de Dios. Esa interpretación abre la puerta a una lectura menos condenatoria y más introspectiva. En la historia, Persia fue tanto imperio conquistador como refugio cultural. De sus tierras salieron sabios, poetas y profetas. Si la Biblia habla de Persia con respeto y con advertencia, tal vez su mensaje para Irán no sea destrucción, sino responsabilidad. Cada nación tiene su propio papel en la historia sagrada, y ese papel puede transformarse. El destino bíblico no está cerrado, se escribe con las decisiones humanas. Lo interesante es que las profecías, cuando se leen fuera de su contexto, pueden usarse para justificar guerras, sanciones o prejuicios, pero si se estudian con rigor, revelan otra intención: mostrar cómo las naciones, incluso las poderosas, están sujetas a los mismos dilemas morales que el individuo. Quizá Irán no sea un enemigo profetizado, sino un espejo que nos recuerda la fragilidad del poder y la persistencia de la fe. Las corrientes escatológicas actuales, desde el dispensacionalismo hasta las lecturas más simbólicas, ofrecen visiones distintas del papel de Irán. Para unos, es un actor del fin de los tiempos. Para otros, un testimonio de cómo la humanidad repite los errores del pasado. En el fondo, el debate sigue abierto, porque las profecías no buscan cerrar historias, sino mantener viva la búsqueda de sentido. Esa ambigüedad explica por qué el tema genera tanta polémica. Mientras algunos esperan un cumplimiento literal, otros ven en las profecías un lenguaje de advertencia. En ambos casos, la fascinación persiste. Irán continúa ocupando el lugar de Persia en el imaginario religioso, pero la pregunta permanece: ¿lo que tememos de Irán proviene de la Biblia o de nuestras propias interpretaciones del miedo? Tal vez el verdadero secreto de la profecía sea ese: no señalar culpables, sino revelar los mecanismos del alma humana. Las naciones cambian de nombre, pero la lucha entre orgullo y humildad, entre poder y obediencia, sigue siendo la misma. Irán, como cualquier otro país, puede ser parte del juicio o de la redención. Depende de cómo interpretemos su papel y el nuestro. Si te ha parecido interesante esta reflexión sobre el destino bíblico de Irán, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Biblia realmente habla de Irán? ¿O estamos proyectando nuestra historia moderna sobre textos antiguos? Comparte tu punto de vista. Deja tu me gusta si te ha hecho pensar, y suscríbete al canal Secretos de la Religión para seguir explorando juntos los misterios que conectan la fe, la historia y el mundo actual.